En esta ocasión vamos a trabajar con los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Lo primero que debemos hacer o ver es el circuito en serie. Es aquel que va conectado, ¿sí?, a través de un cable. Ahí va pasando por diferentes resistencias, llevando un circuito o un estado cíclico, ¿sí?, comenzando desde positivo hacia el área negativa, conformada por dijimos ahorita, sus resistencias y sobre todo por su voltaje. Este tipo de circuitos los podemos apreciar normalmente en diferentes dispositivos. Por ejemplo, nuestro pinito de Navidad, las luces que lo adornan, la mayoría de ellas están conectadas, son focos en serie. ¿Qué quiere decir? Que si uno de estos foquitos se llega a fundir, pues automáticamente la luz, o sea, el cable con luces va a dejar de encender. ¿Okay? Esa es la particularidad que tiene un circuito en serie, en el cual si retiramos uno de estas resistencias, o si deja de haber corriente por una de estas resistencias, o no hay un curso, entonces automáticamente estas otras dos se van a apagar, ¿sí? Ya que para que estas funcionen tiene electricidad circulando a través de este. A ver cómo relacionamos esto. Primero, para obtener la resistencia total de ese tipo de problemas, lo que debemos de hacer es únicamente sumar las resistencias que tenemos dentro de nuestro circuito, que pueden ser 1, 2, 3, 4 a cantidad de n resistencias. Y la particularidad que tiene la intensidad es que la intensidad va a ser la misma para cada uno de estas resistencias que se encuentran dentro de nuestro circuito. Mientras que el voltaje va a venir saliendo de la suma de los voltajes que hay en cada una de estas resistencias. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que vaya a haber aquí lo voy a sumar con el voltaje que hay acá, con el voltaje que hay acá, ¿sí? Y al final de estas tres sumas me debe de dar el voltaje total que tengo dentro de mi batería o del que está haciendo que fluya mi circuito. Dicho esto, ahora sí vamos a proceder a un ejercicio para que ustedes puedan visualizar cómo funciona. Tenemos en el que tenemos tres resistencias de 7, 8 y 9 conectados a una batería de 40 volts. Y aquí comienza a fluir nuestro circuito, nuestra corriente, pasando por estos y por estos. Muy bien. Vamos a empezar obteniendo nuestra resistencia total. Nuestra resistencia total, de acuerdo a la fórmula que ya vimos, era la suma de cada una de las resistencias que nosotros teníamos aquí. Entonces vamos a sumar 7 más 8 más 9. Y tenemos un resultado de 24 ohms. Posteriormente vamos a sacar la intensidad que nosotros estamos manejando. Y nuestra intensidad total la vamos a sacar utilizando lo que es la ley de Ohm, la cual se resume a intensidad igual a voltaje entre resistencia, donde si yo quiero obtener la intensidad voy a hacer únicamente una división del voltaje entre la resistencia. Pero ojo aquí, ¿cómo voy a saber cuál es el voltaje que yo voy a utilizar? Bueno, como estamos trabajando con intensidad total, aquí voy a utilizar lo que es mi voltaje total y mi resistencia total, ¿ok? Donde mi voltaje total pues es el voltaje que está circulando por todo el circuito, que es de 40 volts. Y la resistencia total la acabamos de sacar, que es de 24 ohms. Esto solamente lo dividimos 1.66 amperes. Ahora bien, ya que tenemos esto, ahora
sí podemos saber cuál es la intensidad que va a circular por cada una de estas resistencias. Y si ustedes lo recuerdan, la intensidad va a ser la misma para cada una, porque así venía en nuestra fórmula, en la cual decíamos que la intensidad total iba a ser igual a la intensidad 1, a la 2, etc. Ahora ya vamos a proceder a obtener los voltajes. El voltaje que hay para la resistencia de 9, para la resistencia de 8 y para la resistencia de 7. ¿Cómo obtenemos el voltaje? Con la misma ley de Ohm, donde, si ustedes checan, voltaje es igual a la multiplicación de intensidad por resistencia. Entonces vamos a obtener el voltaje que hay en 7, el voltaje que hay en 8 y el voltaje que hay en 9. Entonces vamos a guiarnos con la fórmula y vamos a empezar. Voy a obtener la intensidad y dijimos que la intensidad era la misma para todos, por lo tanto va a ser la misma intensidad para 7, para 8 y para 9. Igual, para que ustedes no batallen, pueden abrir un solo paréntesis con los 1.66 amperes, que es la intensidad que va a utilizar en todas las resistencias. Posteriormente lo vamos a ir multiplicando por la resistencia que hay en cada una. Pues la de 7 es la de 7 ohms, entonces voy a multiplicarla por 7, la de 8 por 8 y pues la de 9 obviamente pues por 9. Y ya ahora sí podemos multiplicar 1.66 por 7, 1.66 por 8 y 1.66 por 9. Ya tenemos que el voltaje para la resistencia de 7 es de 11.62, para el voltaje de 8 es de 13.28 y para el voltaje de 9 es de 14.94. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con estos? Vamos a sumar estas tres cantidades y estas tres cantidades al sumar deben de coincidir con el voltaje total. Si no coinciden, eso significa que puede haber algún error en la sumatoria o en la multiplicación. Si coincide, significa que todo el problema que acabamos de realizar se encuentra en orden y correcto. Vamos a sumarlas para verificar. Y observamos que tenemos 39.84 volts en la sumatoria de cada una de ellas. Y esto es aproximadamente el valor del voltaje total. Eso quiere decir que nuestro resultado está correcto. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver lo que son un circuito en paralelo. A diferencia del de serie, que está uno continuo del otro y están conectados bajo la misma cadena, el circuito en paralelo no funciona así, ya que el cable está completamente independiente para cada una de ellas. Eso quiere decir que el voltaje que entra en la parte de aquí se distribuye por igual para cada una de las resistencias. En palabras más sencillas, quiere decir que si tú tuvieras focos conectados, ¿sí? Si tú quitas uno de esos focos, pues tu circuito va a seguir encendido, a diferencia del de serie. El de serie decíamos que si quitabas un foco, interrumpías el circuito y se apagaban todos por completo. Aquí no. Aquí, como el voltaje sigue fluyendo de forma independiente en cada uno de ellos, entonces quedan encendidos los focos aunque tú desconectes uno. Dicho ya esto, entonces vamos a proceder a identificar las partes. Tenemos aquí el voltaje y dijimos el cable con el cual fluye ese voltaje y se distribuye de forma independiente hacia cada una de las resistencias. Aquí, para obtener la resistencia total, tenemos que realizar la siguiente fórmula. Tener que obtener el inverso de la sumatoria de cada uno de los inversos de resistencias que se encuentren dentro de nuestro circuito, que pueden ir desde 2 hasta una cantidad n de resistencias. Ahora, para obtener aquí la intensidad, se va a tener que obtener sumando cada una de las intensidades que fluye a través de las resistencias.
Y el voltaje aquí, pues acabamos de decirlo, el voltaje se distribuye de forma igualitaria y va para cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que va aquí se sube a este, va a ser el mismo voltaje aquí, que va a ser el mismo voltaje aquí. Si aquí iniciamos con 20, entonces va a haber 20 para arriba, 20 para el medio y 20 para abajo. ¿Y esto por qué funciona así? Porque dijimos que el voltaje, así como entra, debe de salir y seguir fluyendo. Entonces, dijimos, el voltaje va a ser igual en cada una de las resistencias que se encuentren dentro de este circuito. Dicho esto, vamos a empezar entonces con un ejemplo. Tenemos este ejemplo en el cual observamos que tenemos tres resistencias, una de 7, una de 9 y una de 10, y todos conectados a una batería de 60 volts. Vamos a empezar primero obteniendo lo que es nuestra resistencia total. En este tipo de calculadoras aparece esta opción, ¿sí? Que es como si ya tuvieras una fracción, y aquí es más fácil, nada más le colocas el 1 y en la parte de abajo vuelves a colocar esa misma y te vas sumando cada una de ellas. Y ya al finalizar solo le das igual y te va a dar tu resultado. Aquí le aplanas SD para que regrese a decimal y el resultado es de 2.82. Ahora muy bien, si tu calculadora es más sencilla, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vas a abrir un paréntesis y vas a empezar a colocar los números, por ejemplo el 7 que es el primero, y le vas a poner la tecla -1, ¿sí? Para que aparezca así, y así sucesivamente vamos a sumar el otro. Y al finalizar cerramos el paréntesis y volvemos a aplanar la misma tecla. Y ustedes se fijan, nos da el mismo resultado. Esas son las dos opciones en las que ustedes lo pueden realizar. Bien, ya que tenemos calculado nuestra resistencia, vamos a obtener la intensidad total que hay o que circula por cada una de ellas. Donde dijimos que íbamos a aplicar la misma ley de Ohm. La intensidad era voltaje entre resistencia. En este caso, como voy a obtener la intensidad total, entonces voy a obtener el voltaje total, que es de 60, ¿sí? Y la resistencia total la acabamos de obtener aquí. Sustituimos y obtenemos resultado. Tenemos entonces 21.27 amperes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que el voltaje iba a ser el mismo que se distribuía para cada una de ellas, así que el voltaje pues no lo vamos a obtener porque ya lo sabemos. 60 aquí, 60 y 60 y 60. Todo fluye 60. Ahora, lo que sí me interesa saber es cuál es la intensidad que hay en cada una de estas resistencias. Para ello volvemos a utilizar la misma fórmula. Pero vamos a obtener la intensidad en 7, la intensidad en 9 y la intensidad en 10. Y es la misma fórmula, voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje voy a utilizar? Pues dijimos que era el mismo, el de 60. Entonces voy a obtener aquí 60 entre la resistencia, que es la primera resistencia es de 7, luego los mismos 60, que recuerden que es el voltaje, entre la resistencia de 9 y esos mismos 60 entre la resistencia ahora de 10. Dándonos las cantidades de 8.57 amperes para la de 7, 6.66 para la de 9 y 6 para la de 10. Ahora, ¿cómo voy a saber si todo esto que hice se encuentra correcto? Pues únicamente vamos a sumar las tres cantidades y deben de coincidir con la intensidad total. Deben de coincidir, ya sea exacto o aproximado.
Esto quiere decir que nuestro resultado está correcto porque estamos aproximados al valor de la intensidad total. Con esto ya finalizamos lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo.